Bienvenidos a la séptima entrega de los SCP más raros y peligrosos del mundo. Nuevamente hemos sobrepasado la meta de likes del anterior vídeo, y como lo prometido es deuda, hoy tendremos otro encuentro con esta serie. Para aquellos que veis estos vídeos por primera vez, debéis saber algo de la Fundación SCP. Esta fundación contiene y vigila a toda clase de objetos y criaturas peligrosas para los seres humanos. Desde extrañas plantas capaces de asesinar a varios grupos de personas, hasta máquinas capaces de modificar el aspecto de un ser humano de forma terrorífica. Sin más que decir, estos son los 5 SCP más raros y peligrosos del mundo. SCP-303, el hombre de la puerta. Los testigos describen a esta criatura como una figura humanoide desnuda, sin sexo y con una piel de un color marrón rojizo. Este ser emite un sonido similar a una respiración humana, lo suficientemente fuerte como para escucharse a través de casi cualquier material. El SCP-303 se materializa detrás de cualquier puerta cerrada y opuesta a su víctima, y que contenga alguna parte transparente o translúcida. Cuando la persona ve a esta criatura, experimenta un miedo irracional, similar a una fobia, como el miedo a las arañas u otros insectos. Este miedo es tan atroz que la persona no puede acercarse a la puerta hasta que este ser haya desaparecido. Por alguna extraña razón, la criatura solo muestra pequeñas partes de su cuerpo, por lo que cuando otra persona ajena a la víctima se acerca al SCP, este se desmaterializa antes de ser visto por completo. En una ocasión, un doctor de la fundación fue encontrado muerto. La causa de su fallecimiento fue la deshidratación después de pasar 4 días encerrado en un almacén. Este almacén estaba conectado a una cámara de descompresión, lugar donde el SCP se materializó. La criatura permaneció 4 días de pie, mirando al doctor a través de la escotilla, haciendo imposible que el hombre pudiese escapar o que alguien entrara desde ninguna dirección. SCP-310, llama eterna. Este SCP es una vela blanca de 15 centímetros de alto. La vela emite una llama común que puede ser apagada por medios convencionales. Sin embargo, la característica que la distingue es que al momento de ser apagada, la vela vuelve a encenderse automáticamente, como si se tratase de una de broma. Pero esto no es todo. Esta vela tiene otra propiedad, mucho más extraña y peligrosa. Cualquier sustancia inflamable que entre en contacto con este SCP comienza a quemarse lentamente. Al contrario de la llama de la misma vela, este fuego no puede extinguirse con ningún medio conocido y se propaga con gran rapidez. La única forma de acabar con esta llama es aislar el material para evitar su propagación y esperar a que se consuma. Varios experimentos han mostrado que la llama sigue quemando incluso en el vacío, bajo el agua, bajo grandes corrientes de aire y en un medio saturado de nitrógeno. Este objeto fue recuperado de los restos de un incendio en el Reino Unido, lugar donde los bomberos combatieron el fuego durante días sin ningún éxito, y el cual arrasó varios kilómetros. Sin duda, un objeto que podría ser muy destructivo en caso de caer en malas manos. SCP-312, medusa atmosférica. A pesar de una apariencia similar a la de una medusa marina, la Fundación todavía no ha podido clasificar a esta peligrosa especie. El SCP-312 es un organismo compuesto por finas capas de tejido, relleno de un tipo de gas caliente, el cual le permite elevarse del suelo. Esta criatura es capaz de crear una nube a su alrededor mediante la expulsión de vapor de agua, en la cual puede camuflarse. Aunque parezca inofensivo, este ser no lo es. Cuenta con una especie de tentáculos de casi 25 metros de largo, con los cuales atrapa a sus presas desde el aire. Sus víctimas favoritas son los mamíferos, y una vez que los atrapa, el SCP vuelve a elevarse varios cientos de metros. Una vez allí, drena los músculos y órganos de su víctima y los consume, lanzando los restos sobrantes al suelo. Siguiendo una serie de reportes, varios investigadores de la Fundación creen que por el momento tan solo existen 3 de estas criaturas, aunque debido a su comportamiento, capturar a una es extremadamente difícil. SCP-309, juguete del revés.
El SCP-309 es un pequeño animal de peluche, con la notable diferencia de que está vuelto del revés. No te dejes engañar por su aspecto inocente. Aunque no es peligroso para otros objetos inanimados, el SCP-309 presenta un enorme peligro para los seres vivos. Cualquier persona que mantenga contacto físico por unos segundos con este objeto empezará a experimentar diversos síntomas. Lo que al principio es una sensación de incomodidad y desconcierto, rápidamente se transforma en náuseas extremas que duran días. Por el contrario, si en lugar de simplemente tocarlo, la persona lo aprieta fuertemente contra sí misma, el sujeto empezará a sufrir convulsiones y espasmos muy dolorosos. En medio de estas convulsiones, la piel de la víctima comenzará a darse la vuelta, causando un sufrimiento infinito a la persona. Momentos después, la víctima del SCP cae desmayada por el dolor tan extremo que sufre. Debido a causas lógicas, la persona afectada muere en cuestión de minutos. SCP-323, cráneo del Wendigo. El SCP-323 es el cráneo de un tipo de cérvido no identificado, con una cornamenta de casi medio metro de largo. Debido a sus terribles propiedades, se cree que este cráneo pertenece al mitológico y aterrador Wendigo. Este SCP ejerce un espeluznante efecto en un radio de 15 metros a su alrededor. Los individuos que se encuentran en ese área experimentarán toda clase de pensamientos e impulsos caníbales y una violencia incontenible. Las personas que permanecen durante varias horas en la zona influenciada por este objeto sentirán el impulso de colocar el cráneo en sus cabezas. Un individuo llegó al límite de golpearse la cabeza contra toda clase de superficies para poder entrar en el cráneo del animal, llegando a deformar su propia cabeza y provocándose grandes hemorragias. 10 minutos después de ponerse el SCP-323, la persona sufre grandes trastornos físicos, como la pérdida drástica de peso, una enorme dificultad para hablar y un cambio en la pigmentación de la piel. Su metabolismo se acelera 10 veces más de lo normal, requiriendo que consuma comida cada media hora. En caso de no encontrarla, comenzará a asesinar y mutilar a cualquier ser vivo que encuentre, e incluso consumirá sus propias extremidades. Esta es una grabación realizada por la Fundación en el momento en que encontraron al SCP-323 sobre la cabeza de un hombre en un lago al norte de Estados Unidos. Como el tema de los SCP es tan extenso, los tops se separan en distintos episodios. Para estar seguro de que a la audiencia le agradan estos vídeos, realizaré el siguiente top de SCPs cuando este vídeo llegue a la meta de 300 likes. Antes de terminar el top, envío un enorme saludo a Marlene Rolón y a Polir Rodríguez. Muchas gracias por ver el vídeo. Si el vídeo ha sido de tu agrado, no olvides darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no lo estás, suscríbete para ver más contenido cada semana. También puedes seguirme en Facebook y en Twitter, allí publico contenido muy a menudo. Nos vemos en el siguiente vídeo.